El cielo sobre Keran 9 ardía con un verde enfermizo. Ese era el color de la rendición, al menos para los Grell, la especie dominante de este sector. Significaba que habían tomado otro mundo, otra especie arrodillada ante su poder. Los nativos de Keran eran pacíficos, amables, apenas capaces de defenderse. Creyeron que la diplomacia los salvaría. Estaban equivocados. Sus lamentos resonaban a través de los túneles de viento de su capital. Un sonido como de cristales rotos y sollozos entrelazados. Las naves Grell flotaban en el cielo como buitres mecánicos, ocultando la luz, ahogando el sol, robando la esperanza. Sus soldados de tierra, seres de 8 extremidades con carne fusionada con metal, marchaban por las calles, quemando santuarios, tomando prisioneros, ejecutando líderes. El mensaje era claro: nadie vendrá a por vosotros. En la cámara de mando de la nave nodriza Grell, el comandante Brax observaba un mapa holográfico, sus garras repiqueteando contra la pantalla. Otro mundo tomado sin resistencia. Decepcionante. Esperaba un desafío. ¿Resistencia?, resopló uno de sus subordinados, con una voz que sonaba como fragmentos de cristal rozándose entre sí. Nadie se atreve a luchar contra los Grell. Todos saben lo que pasa cuando lo hacen. Aún así, Brax entrecerró sus ojos negros. Hay una raza que aún no hemos aplastado. Una que ha estado extrañamente silenciosa. Los Terran, asintió Brax. Sí, los humanos. Un pesado silencio se instaló en la sala. Incluso los oficiales Grell más arrogantes conocían la reputación de la Tierra. No eran tecnológicamente superiores, ni la especie más antigua, pero eran innegablemente peligrosos. No conquistaban como los Grell. No gobernaban. Pero cuando luchaban, luchaban como demonios salidos del infierno. Son una raza moribunda, se burló otro oficial, siempre peleando entre ellos. Que se pudran. Brax se quedó mirando la imagen de la Tierra en la pantalla galáctica. Esperemos que sigan dormidos. Pero la Tierra no dormía. La Tierra observaba. Y cuando los gritos de Keran 9 llegaron a sus estaciones de escucha en el espacio profundo, la humanidad escuchó. Y recordaron. Recordaron lo que significaba estar solos, ser subestimados, ser llamados primitivos, ser colonizados. El Consejo en la Tierra no debatió mucho. No hubo votación, ni política, solo un acuerdo silencioso que resonó en cada estación de defensa, en cada base militar subterránea, en el corazón de cada veterano curtido en batalla. Ha llegado el momento. Enviaron el mensaje a Keran 9 a través de una ráfaga de señal encriptada en un antiguo código terrestre, de solo 3 palabras: la ayuda va en camino. Pero los Grell interceptaron el mensaje y se rieron. ¿Los humanos ayudando? ¿Qué podría hacer un mundo moribundo? Así que volvieron su atención a Keran 9, listos para continuar la purga, hasta que el cielo cambió. No brilló ni gritó. No explotó. Simplemente se resquebrajó. Como si la realidad misma se hubiera partido en dos, y de la grieta surgieron naves que no zumbaban ni se deslizaban. Rugían. Viejas naves de guerra maltrechas, cubiertas de capas de metal desigual. Algunas todavía llevaban las banderas de naciones terrestres que ya no existían. Los Grell no podían entender cómo siquiera volaban. No eran elegantes. No eran hermosas. Pero se acercaban a toda velocidad. El primer crucero Grell intentó interceptarlas. Desapareció en 8 segundos. El segundo cayó en 12, sus restos estrellándose en el océano, haciendo hervir el mar a su alrededor. Y entonces, aterrizaron. No enviaron diplomáticos. No emitieron advertencias. Caminaron a través del fuego. Botas pesadas, armaduras negras chamuscadas por guerras pasadas, cascos que reflejaban las llamas y la furia. Sin insignias, sin nombres, solo una palabra grabada a fuego en la placa pectoral del guerrero líder: tierra. Y detrás de él, le siguieron más. No solo soldados, guerreros, veteranos, mercenarios, parias. El tipo de humanos que no encajaban en la sociedad educada, pero encajaban perfectamente en la guerra. No luchaban por la conquista. Luchaban por aquellos que no podían. Y mientras marchaban entre las cenizas y los gritos, la gente de Keran 9 levantó la vista y creyó.
Al principio, los Grell no lo entendieron. No solo la velocidad del ataque, que era aterradora, sí, sino la forma en que los humanos se movían. Luchaban como si no tuvieran nada que perder y todo por proteger. No se trataba solo de disparos y estrategia. Había una crudeza en ello, algo primario. Cuando la primera oleada de guerreros de la Tierra arrasó la línea del frente de los Grell, no se detuvieron a regodearse o reagruparse. Siguieron avanzando como tiburones en aguas teñidas de sangre. El comandante Brax lo observaba todo desde la cubierta de observación, agarrando el borde de la consola con la fuerza suficiente para abollarla. ¿De qué demonios están hechos? Su segundo al mando, Carrick, respondió en un susurro. No son como los demás. Nunca hemos visto nada igual. Brax gruñó. Sangran como cualquiera. Encontrad a sus líderes, cortadles la cabeza y el cuerpo morirá. Pero ese era el error que la mayoría cometía con los humanos. No había una sola cabeza, ni un emperador, ni una mente colmena, ni un mando central. Solo miles de guerreros, cada uno entrenado para actuar de forma independiente, para improvisar, para sobrevivir y para hacerte pagar. En la superficie, se desató una tormenta de fuego y metal. Los Grell usaban cañones de energía que podían vaporizar la piedra. Los humanos trajeron cañones de riel, rifles cinéticos de alto impacto y explosivos caseros. Brutales e imprecisos, pero devastadoramente efectivos. Y liderando la carga estaba alguien a quien los Grell nunca olvidarían. La coronel Marin Chow. Su rostro estaba oculto tras un casco chamuscado, pero cada movimiento que hacía gritaba una confianza ganada con sangre. Su armadura era más vieja que la de la mayoría de su escuadrón, abollada por campañas en Marte, Titán y Europa. Pero todavía se movía como un rayo. Escuadrón Alfa, avanzad por la derecha. Lanzallamas, despejad esos callejones. Bravo, conmigo. Vamos a cortarles el cuello en el centro. No gritaba como los oficiales de otras especies. Ladraba órdenes cortas, eficientes y tajantes. Su voz era tranquila, no fría, sino concentrada, como una cuchilla afilada hasta el punto de poder dividir átomos. Una joven civil queroniana, que apenas se sostenía sobre sus pezuñas agrietadas, miró a Chow mientras pasaba. La niña temblaba, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Quiénes sois? Chow se detuvo solo un segundo, giró su casco ligeramente y respondió. Tierra. Llegamos tarde, pero no abandonamos a nuestros amigos. Luego levantó su rifle y voló por los aires un caminante blindado Grell como si fuera de papel. Los humanos estaban ampliamente superados en número, pero no les importaba. Donde los Grell dependían de la jerarquía y la planificación cuidadosa, los humanos trajeron el caos. Tácticas de guerrilla, combate cuerpo a cuerpo, cuchillos en la oscuridad. La élite Grell, entrenada para la guerra estructurada, no pudo adaptarse. Un humano, el cabo Tai Navarro, estaba inmovilizado detrás de una estatua derrumbada, con sangre manando de una herida en su costado. Apretó los dientes y miró a través de su mira de apuntado asistida por IA. Quedan 3, gruñó. A bailar. Se levantó con un rugido, atrayendo a un oficial Grell hacia él y clavándole un cuchillo en el ojo. Luego agarró su arma y la usó para acribillar al resto. Cuando su propia arma falló, usó los puños. Cuando los puños fallaron, usó los dientes. Y cuando el humo se disipó, Navarro estaba de pie, solo, tosiendo, riendo. Se os olvidó una cosa, cabrones, escupió. Los humanos no se rinden. Al caer la noche, la capital de Keran 9 estaba medio liberada. Las naves de desembarco humanas aterrizaban donde podían, trayendo más soldados, médicos, suministros. Las calles brillaban con fuego y libertad. En uno de los edificios destrozados, Chow se sentó en un banco agrietado, con el casco quitado, el sudor corriendo por su rostro. Un compañero soldado, el teniente Griggs, encendió un cigarrillo a su lado. Griggs exhaló lentamente. ¿Crees que hemos hecho una entrada lo suficientemente grande? Chow esbozó una sonrisa cansada. Pensaban que nadie vendría. Ahora ya lo saben. Griggs asintió, sus ojos escaneando el horizonte en ruinas.
Los Grell no olvidarán esto. No se supone que lo hagan. Y sobre ellos, en órbita, el comandante Brax observaba el horror desplegarse con una ira creciente. Su mundo, su orden, se estaba desmoronando. Los humanos no solo habían venido, habían despertado algo. Algo aterrador. Se volvió hacia su flota. Convocad a los portadores de guerra. La Tierra ha declarado la guerra. Pero la Tierra no declaró la guerra. Se convirtió en ella. En las horas muertas antes del amanecer, Keran 9 estaba en silencio, pero no en paz. El aire estaba cargado de humo, ozono y algo más pesado, miedo. Ya no de los civiles, sino de los Grell. Los poderosos invasores que una vez marcharon por las ciudades como dioses ahora se escondían en las sombras, susurrando sobre los fantasmas con armadura humana. La forma en que se movían, la forma en que no se quebraban. El comandante Brax había retirado sus tropas restantes a los distritos interiores fortificados. Un anillo de torretas, drones y caminantes de guerra Grell rodeaba la última fortaleza gubernamental intacta. Que vengan, dijo entre dientes apretados. Que los humanos se lancen a la trituradora. Y la Tierra envió más, no en forma de números, sino de nombres. Nombres que los Grell aún no conocían, pero que llegarían a temer. Uno de ellos llegó justo antes del alba. Su cápsula de desembarco atravesó la atmósfera superior como un dios caído, estrellándose en la zona de guerra fuera de las murallas de la ciudad. De ella salió el mayor Elías Rohr, alto, de hombros anchos, con un rostro tallado en piedra y fuego. Su armadura era personalizada, negra azabache con vetas rojas, no por intimidación. Eran manchas de sangre que nunca se habían lavado. Rohr era el hombre al que llamabas cuando toda esperanza estaba perdida. El último recurso. Decían que una vez luchó contra una colmena alienígena usando solo 2 balas, un hombro roto y la mandíbula de un amigo caído. Decían que no moría, simplemente se volvía más peligroso. La coronel Chow se encontró con él en las ruinas de un templo derrumbado, su expresión cansada pero concentrada. No esperaba verte, Rohr, dijo ella. Él se tronó el cuello. No quería volver. La política de la Tierra era más limpia que este desastre, pero el mando dijo que necesitabais a alguien para romper el muro. Chow asintió una vez. Los Grell se han atrincherado bien. Han minado el acceso. Triples líneas de defensa, torretas automáticas y caminantes de guerra en cada ángulo. Rohr soltó una risita. Suena como mi tipo de fiesta. Un silencio se extendió entre ellos. Respeto mutuo, viejas cicatrices. Sabes, murmuró Chow, decían que los Grell nunca se retiran. Entonces les enseñaremos cómo, replicó Rohr, cargando un nuevo cargador en su repetidor pesado. El dolor es mejor maestro que el orgullo. Abajo en la ciudad, los civiles observaban cómo llegaban más humanos. No solo soldados, sino ingenieros, médicos de combate, pilotos de drones y voluntarios de la resistencia de otros mundos. Gente que no tenía razón para luchar, ni gloria que ganar, pero que vino de todos modos porque la Tierra no luchaba por recompensas. La Tierra luchaba por aquellos que no podían. En uno de los hospitales improvisados, una joven médica humana llamada Ais Arami trabajaba incansablemente, suturando a un niño queroniano herido. Le temblaban las manos por el agotamiento, su uniforme estaba manchado. Pero cuando el niño abrió los ojos, no se inmutó. Susurró. No sois como los Grell. Ella sonrió suavemente. Tú tampoco. Y en ese momento, algo cambió. La esperanza ya no se susurraba. Estaba echando raíces. Pero de vuelta en órbita, la verdadera respuesta de los Grell había llegado. Desde la negrura del espacio profundo, emergieron 4 naves colosales, cada una del tamaño de una montaña, sus superficies cubiertas de grabados rojos brillantes. Los portadores de guerra, la flota de la muerte de élite de los Grell, desplegada solo una vez en 3 siglos. No se comunicaron. No advirtieron. Apuntaron a las naves de la Tierra inmediatamente, y los cielos ardieron. 2 destructores humanos fueron partidos por la mitad en segundos. El tercero, el UNS Anochecer, contraatacó, desatando cada torpedo, dron y rayo que tenía.
Mantuvo la línea el tiempo suficiente para que cientos de cápsulas de desembarco escaparan. En la superficie, los humanos vieron el resplandor en la atmósfera y supieron lo que significaba. Chow maldijo en voz baja. Han traído a los portadores de guerra. Roar solo sonrió, una cicatriz partiendo la comisura de su boca. Bien. Antes no era justo. Estás loco. Soy humano. Y entonces, por toda la ciudad, los escuadrones humanos se posicionaron. Esto ya no era un ataque relámpago. Esta era la verdadera guerra, una que la Tierra no empezó, pero que, maldita sea, tenía la intención de terminar. El asedio comenzó antes de que el sol tuviera la oportunidad de salir. Las fuerzas humanas se movieron en silencio, no porque temieran ser escuchadas, sino porque no había necesidad de hablar. Cada soldado conocía su papel. Cada aliento, cada paso era deliberado. No eran guerreros imprudentes cargando hacia la gloria. Eran lobos, calculadores, pacientes, hambrientos. La coronel Chow se agachó detrás de los restos retorcidos de un tanque Grell calcinado, su HUD parpadeando con lecturas tácticas. El distrito interior estaba más adelante, envuelto en anillos concéntricos de defensa. Barreras de energía, nidos de torretas, minas activadas por movimiento y filas de infantería Grell esperando como bestias carroñeras. En el centro estaba la fortaleza, fea, irregular y palpitante de poder enemigo. Pero la Tierra había traído más que soldados. Habían traído dolor envuelto en estrategia. Roar, informe, susurró Chow por el comunicador. La voz de Roar crepitó, baja y firme. Cargas plantadas en el generador oeste. Da la orden y toda su red de defensa parpadeará como una bombilla moribunda. Chow esbozó una sonrisa tensa. Orden dada. Y así, sin más, ¡boom! El muro oeste del distrito se iluminó con una explosión atronadora. Fuego, metal y Grell chillando volaron por los aires mientras el generador colapsaba, cortocircuitando la mitad de la red de defensa en una gloriosa ráfaga. Esa fue la señal. Los guerreros de la Tierra avanzaron, no como una línea uniforme, sino como el caos. Algunos asaltaron de frente con escudos levantados y rifles disparando. Otros se deslizaron por callejones laterales, flanqueando y apuñalando por la espalda. Drones se abalanzaron desde arriba, lanzando bombas PEM y cargas cegadoras que desorientaron a las formaciones Grell. El teniente Griggs, masticando un chicle estimulante y sonriendo como un lunático, lideró a un equipo a través de un conducto de alcantarillado, emergiendo detrás de un nido de torretas. Cucú, feo, dijo antes de lanzar una granada de plasma al nido Grell y lanzarse a cubierto. La explosión envió escombros volando hacia el cielo como confeti en un funeral. Los Grell eran poderosos, pero estaban hechos para la dominación, no para la desesperación. Los combatientes de la Tierra estaban acostumbrados a la desesperación. Estaba en su sangre, escrita en su historia, tatuada en su ADN. Y cuando la segunda barrera de los Grell cayó, esta vez ante un ataque aéreo coordinado por dos pilotos marcianos medio retirados en cazas estelares oxidados, el enemigo comenzó a entrar en pánico. El comandante Brax, en las profundidades de la fortaleza, miraba la transmisión en vivo de una docena de ojos de drones. Uno por uno, los feeds se cortaban en estática, fuego, o la visión de un humano con armadura negra limpiándose la sangre del visor. Están rompiendo nuestro perímetro, dijo Carrick, con la voz temblorosa. No lo están rompiendo, gruñó Brax. Lo están devorando. Activó el bloqueo final, poniendo el santuario interior en modo defensivo total. 4 muros de escudos se levantaron. Cañones automáticos se pusieron en posición. Incluso los pasillos comenzaron a inundarse con una neurotoxina destinada a intrusos no Grell. Pero había olvidado con quién estaba tratando. En el cielo, una única nave de desembarco gritó a través de la atmósfera, con los motores a máxima potencia. No se suponía que estuviera allí. No en ningún manifiesto. No programada para la inserción. Dentro iba una mujer con el pelo plateado y un solo ojo. La doctora. Elara Vaughan, la principal ingeniera de guerra de la Tierra. No era una soldado, pero era mucho más peligrosa. No había venido a luchar, sino a terminar las cosas.
Cuando la nave de desembarco colisionó con el borde del muro este de la fortaleza, detonó en un destello de luz azul. No una explosión normal, una bomba de ruptura gravitacional. Tecnología experimental tan volátil que estaba prohibida en la Tierra. El muro este no explotó. Se plegó sobre sí mismo, aplastando la mitad de los sistemas defensivos del enemigo en una implosión que deformó la realidad. Los humanos se derramaron a través de la brecha como sangre por una herida. El mayor Rohr lideró la carga, disparando rifles gemelos con precisión quirúrgica. No gritó, no arengó. Simplemente se movió como la muerte con botas. Y entonces comenzó la lucha dentro de la fortaleza. Cuerpo a cuerpo. Brutal. Los gritos resonaban por los pasillos. Cuchillas humanas chocaban con las Grell. Escopetas destrozaban armaduras. Explosivos sacudían cada corredor. Rohr abrió de una patada una puerta sellada y se encontró cara a cara con un señor de la guerra Grell. Casi 2,5 metros de altura y revestido con una armadura reactiva. Los dos chocaron con una fuerza que aplastaba los huesos, intercambiando golpes que sacudían las paredes. El Grell tenía fuerza, pero Rohr tenía odio, dolor y un propósito. Le clavó un cuchillo bajo la placa pectoral al señor de la guerra, lo giró y susurró. Esto es por Europa, bicho raro. Cuando el Grell cayó, Rohr se quedó sobre él, respirando con dificultad. Todos los escuadrones, llamó Chow por el comunicador. Estamos dentro. Barrido final. Encontremos a Brax. Afuera, los civiles restantes de Keran 9 vieron como las banderas humanas se alzaban sobre el humo. Una sola frase se desplegaba en ellas en antigua escritura terrestre. Nadie se queda atrás. Y desde la órbita, los portadores de guerra Grell comenzaron a moverse de nuevo, esta vez retirándose. Porque por primera vez en siglos, tenían miedo. El humo todavía se enroscaba por los pasillos de la fortaleza Grell como un aliento moribundo. Los gritos se habían acallado. El tiroteo amainado. Pero nadie se relajaba. Ni los humanos, ni los queronianos, ni siquiera los Grell moribundos. Porque todo soldado que había sobrevivido a más de una guerra sabía que nunca se acaba hasta que encuentras el cuerpo. La coronel Chow se abrió paso por un pasillo medio derrumbado, sus botas crujiendo sobre cristal y hueso. Las luces de arriba parpadeaban. Sangre, Grell, humana y algo más, manchaba las paredes. Su escuadrón se movía detrás de ella, compacto y silencioso. Estaban en las profundidades ahora, bajo la fortaleza, en el corazón de la bestia. Los escáneres térmicos se están iluminando como el infierno aquí abajo. La voz de Rohr llegó a través de su comunicador. Algo se está encendiendo. No más defensas. Algo más grande. La conmoción le tensó la mandíbula. Todos los equipos, converjan. No nos retiraremos hasta que tengamos el cadáver de Brax o su núcleo de mando. Siguieron adelante. Y entonces llegó el sonido. Bajo. Pulsante. Anormal. No era maquinaria. No eran armas. Era un latido. Un ritmo profundo y lento que resonaba a través del metal como si la propia fortaleza estuviera viva. La voz de la doctora. Elara Vaughan llegó por el comunicador, tensa por la urgencia. Coronel, tiene que ver esto. Ahora. En cuestión de minutos, el escuadrón principal se reunió en lo que parecía una cámara de control. Pero las paredes no eran de metal. Eran orgánicas, pulsantes, respirando. En el centro había una cápsula con forma de capullo suspendida en una columna de líquido azul. Dentro flotaba algo horrible. ¿Es ese Brax?, preguntó Chow. No, dijo Vaughan, dando un paso adelante, con el rostro pálido. Es algo peor. La figura del interior tenía forma de Grell, pero estirada, alterada. Partes de su cuerpo eran mecánicas. Otras partes eran humanas. Un cerebro humano, parcialmente visible a través de una cúpula craneal transparente. Huesos humanos fusionados en sus brazos. Jesús, susurró Griggs. Han estado experimentando. Vaughan asintió. Es un híbrido. Han estado tratando de crear una especie guerrera para fusionar su fuerza con la adaptabilidad humana. Rohr se acercó. Esto no es un laboratorio. Es un útero. Y está a punto de terminar de crecer,
añadió Vaughan. No estamos viendo a un señor de la guerra. Estamos viendo la próxima evolución de los Grell. Una diseñada para vencernos en nuestro propio juego. Chow levantó su arma. Hoy no. Pero justo cuando apretó el gatillo, la cápsula se desvaneció, parpadeando hasta desaparecer. Un zumbido llenó la cámara. Luego, una voz. La voz de Brax, resonando desde altavoces entrelazados en las paredes. Llegasteis demasiado tarde. Creéis que habéis ganado. Creéis que nos habéis quebrado. Pero esta nunca fue la guerra. Esta fue la siembra. El suelo tembló. Debajo de la cámara, algo retumbó. Vaughan maldijo. Tienen un sistema de seguridad. Algo enterrado bajo esta estructura. Griggs retrocedió. Por favor, no digas que es un destructor de planetas. Estoy diciendo algo peor, murmuró Vaughan. Estoy diciendo que es una baliza de señal, una llamada al espacio profundo a su flota principal. Los portadores de guerra eran solo exploradores. Esto despierta a los verdaderos monstruos. Chow no dudó. Roar, saca a todos. No vamos a desactivarla. No hay tiempo. ¿Crees que voy a huir? Gruñó él. Ella dio un paso adelante. Le metió un detonador en el pecho. Vas a volarlo después de que yo llegue lo suficientemente profundo. Si es una señal, la mataremos en la fuente. Roar la miró a los ojos. No. Chow no parpadeó. No tienes más rango que yo. Él vaciló, apretando la mandíbula. Te odiaré por esto. Ella le dedicó una media sonrisa. Lo sé. Y luego se dio la vuelta y corrió hacia los túneles, sola. Detrás de ella, la cámara volvió a temblar. Las alarmas gritaban en lenguas alienígenas. El latido era más fuerte ahora, desesperado, furioso. En la superficie, el cielo se abrió de nuevo. Una nueva nave entró en órbita. Masiva, vieja, llena de cicatrices. No era Grell. Era de la Tierra. La UNS Requiem. Un antiguo buque insignia que se creía perdido en el vacío exterior. Y de su casco salió una única transmisión. Aquí la almirante Hannah Vex. Los refuerzos están aquí, y traemos con nosotros la ira de un mundo moribundo. Chow, en las profundidades subterráneas, también lo escuchó, y sonrió. Acabemos con esto. Los túneles bajo la fortaleza Grell eran un laberinto de carne y acero. Las paredes se contraían, pulsaban, respiraban, vivas con algún tipo de horror biomecánico. Ya no era una base. Era un útero. La coronel Chow se adentró más. Rifle en alto, pasos firmes. Cuanto más avanzaba, más se rompía su comunicador, la estática devorando cada palabra. Ya no podía oír a su equipo. Ni siquiera podía saber si el detonador en la mano de Roar seguiría conectado a las cargas que llevaba. No importaba. Ahora tenía un solo trabajo. Detener la baliza. Terminar la pesadilla. Detrás de ella, la guerra todavía rugía en la superficie. La llegada de la UNS Requiem lo había cambiado todo. No era elegante ni hermosa. Era antigua, una bestia ennegrecida unida con saliva, agallas y los huesos de camaradas caídos. Pero estaba repleta de todas las armas prohibidas que la Tierra había mantenido ocultas desde el último acuerdo interestelar. Y la almirante Hannah Vex no estaba aquí para la diplomacia. Aquí la Tierra, había dicho por todos los canales abiertos. Atacasteis a nuestros aliados. Torturasteis a nuestra gente. Intentasteis convertiros en nosotros. Pero no tenéis nuestra alma. Ahora vamos a reducir vuestra enfermedad a cenizas. Desde la parte inferior de la Requiem, lanzas orbitales comenzaron a llover como el juicio de dioses muertos, incinerando posiciones Grell, derritiendo tanques y partiendo búnkeres defensivos como cáscaras de huevo. En el cielo, las naves de guerra Grell se dieron la vuelta para huir, solo para ser cazadas por los escaramuzadores de largo alcance de la Tierra. Pilotos que habían estado esperando una pelea como esta toda su vida. Pero bajo tierra, Chow no pensaba en eso. Llegó a la cámara central, masiva, redonda, palpitando con una luz carmesí. En su centro se alzaba una aguja monolítica, brillando en azul. La baliza. Zumbaba ahora, más fuerte que antes,
enviando pulsos hacia el cielo. Cada pocos segundos brillaba, distorsionando el aire a su alrededor. Y entonces habló, no con palabras, sino con gritos. Voces. Miles de voces. Humanas, grel, queronianas. La baliza había sido construida con materia orgánica. Mentes cosechadas y fusionadas en la estructura de la señal. No solo estaba pidiendo refuerzos. Estaba tomando conciencia. Chou retrocedió tambaleándose, con la cabeza dándole vueltas, sangre goteando de su nariz. La cosa era psíquica, alcanzando su mente, tirando de sus recuerdos. Le mostró la tierra en llamas. Le mostró a sus soldados suplicando la muerte. Le mostró cómo fallaba a todos los que había liderado. Y luego le hizo una promesa. No tienes que morir, susurró con la voz de su hermana muerta. Puedes convertirte en parte del nuevo orden, una comandante en la próxima evolución. Todo lo que tienes que hacer es entrar en la luz. Su dedo se cernió cerca del detonador en su pecho, y entonces una voz cortó la locura. Débil pero real. Chou. ¿Me recibes? Roar. Estática débil, luego más clara. No lo hagas. Encontré otra forma de entrar. Podemos desactivar los nodos de energía. Podemos matar a esta cosa. Juntos. Ella parpadeó. La baliza pulsó más fuerte, sintiendo que su control se deslizaba. No lo necesitas a él, siseó. Siempre te abandonan al final. Siempre se van. Y Chou, golpeada, sangrando, sola, se rió. Sí, susurró. Pero él volvió. Levantó su rifle y disparó al nodo más cercano. El pulso se cortocircuitó. La sala gritó. Arriba, Vaughan, Griggs y una unidad de expertos en demolición pululaban por el borde exterior del túnel, colocando cargas de respaldo. La voz de Vaughan resonó en su comunicador local. Chou, solo aguanta. Estamos casi sincronizados. Pero era demasiado tarde. La baliza estalló en un blanco cegador. El híbrido ya no estaba en la cápsula. Estaba aquí, de casi 3 metros de altura. Placas de carne blindada. Ojos humanos engastados en un cráneo grel. Se movía como un demonio liberado de un laboratorio de horrores. Chou se giró, respirando con dificultad. Así que, ¿tú eres el futuro? Sonrió. Soy lo que la Tierra podría haber sido si no fuera tan débil. Y entonces se abalanzó. La lucha fue brutal, rápida, sucia. La armadura de Chou se resquebrajó bajo los golpes del híbrido. Su hombro se dislocó. La sangre brotaba de una herida en su costado, pero se movía como una soldado que llevaba años muriendo y simplemente no había tenido tiempo de detenerse. Le clavó una hoja rota bajo las costillas, disparó 2 tiros a su garganta, recibió un puñetazo que la lanzó 3 metros hacia atrás, pero aún así se mantuvo en pie. Y cuando el híbrido se abalanzó de nuevo, llegó Roar. Lo golpeó con una granada sónica, descendió con un rugido y lo placó contra la pared lateral. Los dos lucharon, puños y garras volando, hasta que Chou se levantó a rastras, sangrando y tosiendo. ¡Roar! Gritó. Él la vio, le lanzó el detonador. Ella lo atrapó, pulsó el control de anulación y miró al híbrido a sus robados ojos humanos. Esta es la respuesta de la Tierra. Luego soltó la carga, y el mundo estalló. Silencio. Pesado, total, casi sagrado. Durante un largo momento después de la explosión, el mundo simplemente contuvo el aliento. El polvo llovía del techo de la caverna como nieve. Fragmentos incandescentes de la baliza flotaban en el aire, apagándose a medio vuelo como luciérnagas. Moribundas. Luego vino una tos, húmeda, áspera, humana. La coronel Chou se levantó de un montón de piedra rota, su cuerpo gritando en cada nervio. La sangre empapaba el lado de su cara. Su visión nadaba en rojo, pero estaba viva. Parpadeó a través del humo, con el corazón palpitando. La baliza había desaparecido, arrancada de raíz. El monolito se había derrumbado en escoria fundida. Las paredes ya no pulsaban. La cámara estaba inmóvil, muerta. Roar, graznó, arrastrándose hacia adelante. Roar, responde. Un gemido le respondió, luego otra tos.
Desde detrás de una viga de soporte arrugada, él se liberó, magullado y ensangrentado, con un brazo inerte y colgando. «Menudo puñetazo», murmuró, escupiendo sangre. «Me debes unas copas, Río Chou de verdad. Corto, seco, dolorido. Solo si salimos de esta roca». Sobre ellos, los túneles comenzaron a retumbar. Las fuerzas de la tierra estaban perforando la piedra derrumbada, sus señales parpadeando de nuevo en su HUD. «Rescate en camino», dijo Chou. «Tenemos quizás 5 minutos». Pero antes de que Roar pudiera responder, una voz llegó a través de los comunicadores. «Alta prioridad, encriptada, marcada como urgente. Aquí la almirante Vex. Cese inmediato de todo fuego orbital. Repito, no ataquen la nave que se aproxima. No es Grell». Chou parpadeó. «¿No Grell?» Roar frunció el ceño. «¿Otra nave humana?» «No», replicó Vex, su voz tensa, controlada. «Algo más acaba de salir de FTL. Código de señal antiguo. Preéxodo de la Tierra». «¿Pretierra? ¿Qué?» Siguió un silencio. Luego Vex dijo 2 palabras que no tenían sentido. «Son terranos». La sangre de Chou se heló. «Eso no es posible. Los terranos se extinguieron. Dejaron la galaxia hace 500 años». «Sí», dijo Vex. «Y ahora han vuelto». El suelo de arriba retumbó más fuerte. Algo masivo estaba aterrizando justo más allá del horizonte. Las lecturas de energía estaban por las nubes. No Grell, no humanas, pero familiares, como ADN enterrado en lo profundo de la memoria humana. Luego llegó una transmisión a todos los canales humanos. Una voz profunda y fría, de estructura humana, pero despojada de calidez. «Habéis declarado la guerra a la progresión genética. Habéis destruido un proyecto que comenzamos mucho antes de que los Grell existieran. La Tierra ya no habla por toda la humanidad». El rostro de Roar se contrajo. «¿Quién demonios son?» El estómago de Chou se encogió. «Son nosotros. Una versión de nosotros». La doctora Vaughan, escuchando desde la superficie, interrumpió. «Esa señal coincide con antiguas ondas coloniales, lanzadas antes de que la Tierra se unificara. No se extinguieron. Evolucionaron solos, sin nosotros. Creen que nosotros somos los que estamos rotos», murmuró Chou. Un último mensaje llegó de la nave terrana. «Fuisteis advertidos. Ahora seréis corregidos». Y con eso, la nave terrana soltó un único objeto. No un arma, una semilla. Golpeó el centro calcinado de la capital de Keran 9 y comenzó a crecer. Zarcillos negros, enredaderas metálicas, un pulso de biología imposible serpenteando en las grietas del mundo herido. Y dondequiera que tocaba, los cadáveres Grell comenzaban a cambiar. No a reanimarse, a transformarse. Sus cuerpos se retorcían, recableados por la energía de la semilla. Los huesos crujían, la carne se endurecía, los ojos se abrían de nuevo, parpadeando con una nueva luz. Roar miró horrorizado. «No solo están llamando refuerzos. Están reescribiendo a los muertos». Y sobre todo, la nave terrana flotaba como un dios que regresa a reclamar su rebaño. La humanidad había venido a salvar Keran 9. Pero ahora, otra versión de la humanidad había venido a tomarla. Chou había visto la guerra. Había visto ciudades colapsar bajo fuego orbital, visto a amigos desangrarse en sus brazos, oído el grito de un mundo moribundo agrietar el cielo. Pero nunca había visto nada como esto. Los muertos no solo se levantaban, evolucionaban. Los retorcidos cadáveres Grell convulsionaban y se abrían. Huesos remodelándose bajo planos invisibles. Piel endureciéndose en placas blindadas. Sus ojos brillaban con un suave blanco. No eran Grell. No eran humanos. Eran otra cosa. Algo programado. Por toda la capital, las fuerzas humanas se retiraron en confusión y horror mientras el campo de batalla comenzaba a cambiar bajo sus botas. El propio Keran 9 temblaba. La semilla negra en el centro había extendido sus raíces en la corteza del planeta. Pulsaba como un segundo corazón, reescribiendo todo a su alcance. Biológico, mecánico, incluso la piedra desgastada por el tiempo. En el puente de mando de la Requiem,
La almirante Vex se aferró a la barandilla, con los ojos muy abiertos. Están terraformando en tiempo real. Tecnología de guerra genética a la que ninguna especie debería tener acceso. La voz de la doctora Vaughan llegó por los comunicadores. Aterrada. Es manipulación de nivel terrano. No solo están alterando el ADN. Están anulando la evolución. Están sembrando su versión de la perfección en cada átomo. En la superficie, Chow y Roar estaban de pie, uno al lado del otro, de espaldas a las ruinas, enfrentando la creciente ola de horrores híbridos. Más de los Grell transformados estaban emergiendo, sus extremidades encajando en su lugar, músculos crecidos sobre huesos de nanofibra. Eran rápidos, eficientes, vacíos de emoción. No son soldados, murmuró Roar. Son herramientas. Son advertencias, dijo Chow, aferrando su rifle. Esto no es una guerra. Es un mensaje. La nave terrana seguía cerniéndose arriba, silenciosa e inmóvil. Luego, una nave más pequeña se separó de su vientre y descendió, elegante, negra y zumbando con una calma alienígena. Aterrizó justo fuera de la ciudad, donde los Grell muertos se habían quedado en silencio, en filas, como si esperaran órdenes. De su vientre emergió una figura, humanoide, de tamaño humano, pero incorrecta. Postura perfecta, piel demasiado lisa, ojos demasiado quietos. Sin armadura, sin armas, simplemente exacta. Caminó hacia Chow y Roar como si tuviera todo el tiempo de la galaxia. Cuando se detuvo a 3 metros de distancia, habló en un estándar terrestre impecable. Soy el representante principal Helix de la ascendencia terrana. Habéis interferido en una restauración controlada. Habéis destruido una propiedad vital para el futuro de nuestra especie. Chow dio un paso adelante, con los dientes apretados. ¿Llamas a eso propiedad? Helix parpadeó lentamente. Era potencial. Lo descartasteis por miedo. Estáis reanimando cadáveres. Estamos preservando un diseño útil, reciclando la ineficiencia. Y lo estáis haciendo en un mundo que nos pidió ayuda, espetó Chow. No fuisteis invitados. Secuestrasteis la invasión de los Grell. Secuestrasteis a toda la maldita especie. Helix inclinó la cabeza. Les ofrecimos continuidad. Eligieron la extinción. Roar levantó su rifle. Vinisteis aquí a amenazar a la Tierra. La expresión de Helix no cambió. Vinimos a ofrecer una corrección. Os habéis desviado demasiado. Violencia, decadencia, tribalismo. Estamos devolviendo a la humanidad a su forma óptima. Unidad, precisión, propósito. ¿Quieres decir control? Queremos decir supervivencia. En ese momento, el suelo comenzó a agrietarse de nuevo. La semilla se extendía más. Enredaderas rasgaban el suelo como cuchillos, envolviendo edificios, convirtiéndolos en híbridos metal-orgánicos. Los cielos se oscurecieron mientras el clima comenzaba a cambiar antinaturalmente rápido. Entonces llegó la verdadera amenaza. Desde la órbita, 5 naves terranas más se desocultaron, cada una más grande que la anterior, cada una rebosante de más semillas. La voz de Vex llegó, tajante. Están preparando una sobreescritura a gran escala. Si sueltan las 5, Keran 9 desaparece, y la Tierra es la siguiente. Chow miró a Helix, algo oscuro y antiguo agitándose detrás de sus ojos. Entonces supongo que te recordaremos algo que olvidaste. Helix hizo una pausa. ¿Y qué es eso? Ella levantó su arma. Sin miedo, sin vacilación. ¿Qué los humanos de verdad? No evolucionamos a través del control. Evolucionamos a través de la resistencia. Y con eso, disparó directamente al pecho sintético de Helix. El disparo no lo mató, pero lo desencadenó todo. Los híbridos Grell avanzaron en masa. La nave terrana comenzó a cargar sus armas. Arriba, la Requiem se reposicionó, desplegando su arsenal final. Proyecto Lluvia Negra, un sistema de bombardeo cinético ilegal prohibido tras los acuerdos de Plutón. La Tierra no lo había usado en 100 años. Pero hoy, todas las apuestas estaban sobre la mesa. Objetivo, la semilla, ordenó Vex. Matadla, aunque nos cueste el maldito planeta entero. Aprobado,
dijo Chow en su comunicador, empujando a Roar hacia atrás mientras la tormenta de guerra comenzaba de nuevo. Por todo Keran 9, los humanos se unieron. Ya no eran soldados. Eran la línea de defensa. Ingenieros con martillos, médicos con pistolas, pilotos estrellando naves rotas contra colmenas enemigas. Y uno por uno, hicieron retroceder la marea terrana. No con mejor tecnología, no con mentes evolucionadas, sino con lo único que la Tierra siempre había tenido y que ningún clon, ninguna IA, ningún ser programado podría replicar jamás: el libre albedrío. En los momentos finales, el cañón de la Requiem iluminó los cielos. Un único proyectil, más pesado que una ciudad, gritando hacia la semilla. Chow miró hacia arriba, con Roar a su lado, ambos sabiendo que este podría ser el final. Y susurró: esto es por los que no tenían voz. Impacto. Luz blanca. Silencio de nuevo. Y cuando el polvo se asentó, la semilla había desaparecido. Los híbridos estaban muertos. La nave terrana se retiraba, su camuflaje fallando, sus sistemas fallando, subestimando la locura de la Tierra por última vez. Keran 9 estaba roto, pero libre. Y la Tierra le había recordado a las estrellas que a la humanidad no se la corrige. Se la sobrevive.